Entonces, bueno, de lo que yo les voy a hablar es, como decía Germán, la presencia del jaguar y otros felinos en la pintura mural de México. Vamos a tratar también de algunos otros lugares, algunos ejemplos. Y bueno, pues cuando estaba escuchando la plática de Marco, pues se vienen a la mente muchísimos ejemplos de arte, de fuentes coloniales, de fuentes etnográficas sobre el jaguar, que pues ahora me hacen reflexionar que realmente, pues qué bueno que en este congreso latinoamericano y colombiano se están dando el espacio para un simposio y un foro, que nos podríamos estar el congreso completo hablando del jaguar en toda América Latina, ¿no? Entonces, la idea de esta presentación es mostrarles un poquito de cómo se presenta, cómo encontramos al jaguar y a otros felinos también asociados a él en la pintura mural prehispánica de México, ¿no? La siguiente. Pero bueno, para contextualizar un poquito de lo que yo les voy a hablar, el área cultural de la que vamos a estar hablando es Mesoamérica. También es un centro de origen de animales y plantas domésticos, centro de origen de la escritura también. Un área cultural bastante importante que, bueno, fue delimitada en el 43 por un antropólogo llamado Paul Kirchhoff, un historiador, perdón, que en su estudio nos pone este mapita que más o menos se sigue manejando hasta la actualidad con algunos cambios, pero sigue siendo las áreas culturales de Mesoamérica, que bueno, abarca, digamos, la mitad meridional de México y se extiende hacia Centroamérica. Y bueno, hay algunas áreas culturales dentro de ella también, subáreas como el sureste de México, que es el área maya, Oaxaca como una propia área que es súper diverso cultural y biológicamente, la parte del Golfo, el centro de México, que es también de lo que ya estuvo hablando Marco un poco, y bueno, las otras áreas. La pintura mural prehispánica pues es también un tema que nos puede hablar de muchos otros más temas que involucran técnicas, involucran concepciones, y estos son algunos ejemplos que nos hablan también de cómo la pintura mural está siempre en diálogo y siempre dependiente de la arquitectura, ¿no? Es un juego también muy interesante en el cual pues algunas propuestas para el área maya, como de una reconstrucción que hizo esta investigadora rusa Tatiana Proskuriakov sobre el sitio arqueológico en Honduras que se llama Copán, perteneciente al área maya, donde vemos que pues, a partir de los hallazgos arqueológicos, los arqueólogos y demás investigadores se han dado cuenta que muchos de los sitios precolombinos que actualmente visitamos estaban pintados, ¿no? Y que ahora los vemos sin color, pero antes sí se sabe que tenían muchas veces las principales estructuras, como esta escalinata jeroglífica, estaban pintadas de rojo. Bien, en varios sitios precolombinos tenemos la presencia de pigmentos y de colorantes asociados a las grandes estructuras, para también darnos cuenta de lo que vemos hoy, pues no era así antes, ¿no? Y estaba lleno de color. Y la pintura mural prehispánica es la vía por excelencia para representar muchas cosas. Y en cuanto a procesos, pues esta es una reconstrucción del proceso pictórico en Teotihuacán, una de las grandes urbes mesoamericanas del periodo clásico, y se hizo esta reconstrucción con base en los análisis técnicos de la pintura mural, donde se dieron cuenta los investigadores que era una pintura de estilo al fresco, donde se ponían el lucido de cal primero, esta parte en blanco, y después, antes de que se secara, se plasmaban los colores y los pigmentos para que una vez secado se absorbieran y hiciera una matriz muy estable. Entonces eso les ha permitido reconstruir pues, que la pintura también a veces era colectiva, eran muchísimas técnicas, lo cual también nos está hablando de un gran conocimiento estético, técnico y artístico. Y este es un ejemplo también teotihuacano de un godete precolombino del clásico, ¿no? Donde nos muestra también ya al artista, al pintor, con cierto estatus y con ciertas características tecnológicas muy importantes. La que sigue. Sin embargo, bueno, también la pintura mural prehispánica tiene antecedentes en lo que podemos llamar la pintura rupestre olmeca o de estilo olmeca, que se remonta también a varios años antes de Cristo, y este es un ejemplo de una pintura rupestre olmeca que se encuentra actualmente en el estado de Guerrero, en una comunidad que se llama Acatlán, y que nos muestra a un personaje que está con los brazos extendidos, con una máscara de una ave seguramente estrigiforme, un búho, alguna vez de ese orden, y que bueno, también tiene plumas
a manera de alas en los brazos y está sentado en lo que se ha reconocido iconográficamente para la cultura olmeca como un trono jaguar. Aquí vemos los ojos estilizados, los colmillos, y siempre como va a ser los inicios de toda una cosmovisión y una manera de representar las asociaciones simbólicas del jaguar con el ser humano. Esos, ya desde la época olmeca encontramos muchísimos elementos que se van a venir retomando por las culturas subsecuentes hasta la cultura mexica, antes de justo a la que le toca la conquista, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí también tenemos un altar allá en Veracruz, de la cultura olmeca, donde vemos esta representación del jaguar con sus colmillos y sus ojos, representando esta entrada a las cuevas y su simbolización de entrada al inframundo, ¿no? El jaguar siempre estuvo asociado con estos elementos, pues, por su misma biología, ¿no? Que es también como uno de los aspectos que nosotros estudiamos, pues cómo todo esto no es sacado de la nada, ¿no? Es sacado de las mismas características biológicas, etológicas y ecológicas del jaguar, que pues vive en las cuevas y es un ámbito propio de él, ¿no? La que sigue, por favor. También en ese mismo sitio encontramos otras imágenes en donde el jaguar aquí, bueno, no está completa la imagen, pero es un personaje que está extendiendo un brazo y enfrente de él está esta imagen del jaguar, la cual ha sido interpretada de muy diversas maneras. Una señala que la conexión sexual entre el jaguar y el ser humano se ha interpretado también con otro tipo de esculturas olmecas, y por eso también los olmecas son conocidos como la cultura del jaguar, porque se han manejado interpretaciones donde en el arte se está expresando un acto sexual entre el ser humano y el jaguar, producto después de una serie de representaciones que están a la mitad entre el ser humano y jaguares. Y es muy importante esto porque es súper antiguo para Mesoamérica, ¿no? La que sigue. En Juztlahuaca, Guerrero, que también son cuevas, encontramos estos antecedentes de la pintura mural prehispánica como la pintura rupestre, y vemos aquí a un personaje que está compartiendo los atributos del jaguar. Aquí vemos la cola, las piernas y los brazos son manchados, son color amarillo y manchados, y esto nos está hablando de, desde ya estos momentos, lo que me comentaba Marco, ¿no? Ser compartido entre un animal y el hombre, y ese animal por excelencia ha sido el jaguar a lo largo de la historia mesoamericana. En otros contextos encontramos esto, lo que se haya denominado figurillas en transformación también de la cultura olmeca, principalmente del estado o del departamento de Puebla y de Veracruz, y encontramos figurillas de felinos en posición humana, pero también de seres que están a la mitad del camino. Ya no se alcanza a ver esta, pero es también un personaje sentado, un ser humano sentado, pero la cara, el rostro es de jaguar. Entonces, desde muchísimos años en Mesoamérica se estaba expresando ya esta capacidad de diferentes personas especiales en transformarse en este ser, y que bueno, eso es americano, ¿no? En toda Latinoamérica encontramos esto. ¿A qué sigue? Ya la diferencia, digamos, entre pintura rupestre y pintura mural es el soporte. En la pintura rupestre no se hace un soporte, el medio en el que se está plasmando los pigmentos y los colorantes es un medio, digamos, natural, no intervenido por el hombre. Y la pintura mural pues ya se hace un soporte explícitamente hecho para albergar ahí los colores. Las primeras pinturas murales que tenemos en Mesoamérica son de Guatemala, están en el Petén guatemalteco. Esta es Guatemala, y en el norte está todo el Petén, que es una zona selvática impresionante, de una biodiversidad también impresionante. Y allá hay un sitio arqueológico, digamos, pequeño, en comparación con otras magnitudes como Tikal, que son zonas arqueológicas monumentales e impresionantes, o el Mirador. Y ahí encontraron este cuarto de las pinturas, donde pues ya vemos que para estos años, 200 años antes de Cristo, que es justo la etapa de transición entre el periodo preclásico y el clásico en Mesoamérica, encontramos ya una pintura mural pues muy desarrollada, con la presencia del jaguar y de otros felinos bastante clara, ¿no? Aquí pues, observamos personajes femeninos que están sujetando diferentes objetos, en este caso un guaje, y esta señora con la representación de una olla de tamales, saliendo de una cueva que es también zoomorfa, la cueva, y arriba pues también el jaguar con sangre saliendo de su hocico.
En este podemos ver también a un personaje que está sentado sobre una piel de jaguar y también él vestido con partes de la piel de este felino, lo cual pues nos habla del jaguar como símbolo de poder y que la gente, bueno, no cualquier gente, ¿no? Los gobernantes, los especialistas rituales se están vistiendo con la piel de este felino también como símbolo del poder. Y aquí apenas se alcanza a ver atrás de este personaje y como parte también de un altar y de un centro ceremonial, la piel extendida como atributo de poder en el respaldo de este asiento, una piel de un tigrillo, ¿no? ¿Cómo lo reconocemos? Pues justo el tigrillo, a diferencia de los otros felinos americanos, es el que es de tamaño pequeño y con una cola bastante larga. Entonces, como decía Marco, la noción de felino en las culturas indígenas pues es diferente a la que tenemos nosotros desde la taxonomía científica, y muchas veces se agrupan o se simbolizan los otros felinos como el jaguar mediano, ¿no? O el jaguar chico, aunque el puma sí puede que sea diferente, y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. La que sigue, por favor. De ahí nos vamos a Teotihuacán, que también, pues ya por esas mismas épocas, 200 años antes de Cristo, incluso antes, ya era un centro ceremonial muy importante. Es en el altiplano central mexicano, es un sitio extenso y de una cantidad de monumentos impresionantes. Está en el Valle de Teotihuacán, que estaba asociado también al Gran Lago, y bueno, en su época de esplendor llegó a tener más de 100,000 habitantes esta ciudad, y a comparación en ese entonces de otras grandes urbes en Europa, pues Teotihuacán era la más poblada en ese momento, ¿no? Para que también nos demos cuenta de la importancia. La que sigue. Ahí en Teotihuacán, pues las pinturas murales donde existen representaciones de felinos, pues son en todo el sitio, ¿no? Realmente esto es lo que uno conoce como turista, pues la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna y la parte de la Ciudadela o Palacio de Quetzalcóatl. Pero las pinturas murales donde hay felinos están en otros conjuntos que también tienen una importancia al interior de la ciudad por ser conjuntos donde se alojaba la élite, no tanto la élite gobernante, aunque pues, Teotihuacán se conoce muy, es la zona arqueológica de México que se conoce más, pero también es la zona arqueológica donde conocemos cosas bien, no conocemos cosas bien importantes como los gobernantes, ni qué lengua se hablaba, y aspectos muy importantes que en otros sitios pues más o menos sí tenemos una idea. En Teotihuacán no se sabe eso, ¿no? Pero este es un mapa donde se presenta pues esto, ¿no? La importancia de las imágenes de los felinos en la pintura mural de Teotihuacán. En la que sigue. Solo vamos a hablar algunos ejemplos que también son pues muy interesantes. Esta es una pintura mural de la zona 4 ahí en Teotihuacán. Es un cuarto donde se encontró este mural que es extenso, este es solo un pedazo de él, y lo llamaron animales mitológicos porque pues encontramos en asociación con estas bandas que se han interpretado como bandas acuáticas a muchísimos animales que están incluso hibridando el cuerpo de otros animales, que es algo también muy mesoamericano. Yo me atrevo a decir que está de toda la América indígena precolombina. Aquí vemos a varios felinos, ¿no? A veces sí encontramos al jaguar con los colores que le son, digamos, asignados naturalmente, pero a veces no, como en este caso, que la piel del jaguar es verde, igual que este, y las rosetas que tiene siempre fueron también modificadas, a veces como estrellas, con relación a lo que decía Marco, que es la piel del felino, es también una imagen del cielo nocturno, y a veces también como flores. Algo bien interesante es que de varios de estos felinos están saliendo chorros de agua de su boca, ¿no? La imagen también nos muestra a otros animales que no son felinos y a otras especies como de peces o aves que están también sacando chorros, y en relación con la serpiente emplumada, ¿no? Que es un símbolo mesoamericano también muy importante que pasa a lo largo de las épocas mesoamericanas con unas características muy importantes. Y el jaguar pues también acuático, ¿no? Como lo sabemos, de hecho el jaguar es el único felino que realmente pasa más tiempo en el agua que los demás, ¿no? Le gusta cazar en el agua, le gusta meterse al agua, está mucho tiempo en el agua. Y de hecho alguna de sus características importantes es que, por lo menos en México, su época de reproducción, de apareamiento, está asociada con las primeras lluvias. Eso nos puede dar una idea de por qué el jaguar es un símbolo de fertilidad muy grande, ¿no? En la época que aparece, que es el crecimiento vegetal, pues también es la época en que más se escuchan sus rugidos. Entonces eso nos está
asociando estos conceptos de fertilidad, ¿no? La que sigue. También en Tetitla, que es uno de los conjuntos departamentales en Teotihuacán, que está a la periferia, encontramos esta pintura mural. Es un cuarto más o menos pequeño, donde está este jaguar, que bueno, esta es muchas de las pinturas en Teotihuacán y en varios sitios precolombinos están muy desgastadas y se han hecho diferentes labores para conservarlas, algunas no con muy buenos resultados, pero esta es una reconstrucción con los colores que se utilizaron. Y aquí lo interesante es, por un lado, ver cómo muchas veces el jaguar era representado con penachos, lo que conocemos como penachos, de plumas verdes, de plumas que denotan una jerarquía de este felino, a diferencia de otros personajes y de otros animales. Bien interesante es los colores que se utilizaron. El fondo de los murales teotihuacanos casi siempre era este color rojo, y el cuerpo del felino fue delineado en blanco por abajo, que también, como decía también Carlos, una simbolización importante diferencial de los colores, y las rosetas y el cuerpo por arriba es delineado en negro, pero el fondo del cuerpo del jaguar sigue siendo el mismo del mural, y solo lo que cambia es la parte del ojo, la ceja azul y esta parte de la oreja, lo cual a oscuras ese mural, por esta diferencia sutil de tonos, da la impresión de saltar el cuerpo del jaguar cuando está a oscuras. Es un cuarto pequeño que seguramente era utilizado ritualmente con poca luz, y eso permitió pues saber que los teotihuacanos estaban buscando esta imagen, porque pues como nosotros sabemos y hemos visto cómo se ve un gato de noche, pues solo le brillan los ojos, ¿no? Y vemos la silueta. Entonces los teotihuacanos estaban buscando repetir esta imagen de la naturaleza, pues para hacer prácticas rituales importantes. Y eso es algo que técnicamente para los conocimientos artísticos de la época, pues es súper avanzado lograr estos efectos, ¿no? Sí. Sin embargo, no nada más hay jaguares, ¿no? En Teotihuacán, y eso es como muy interesante porque sí es el felino más importante, es uno de los animales más importantes en las culturas americanas, pero no el único presente, ¿no? Y eso también es factible estudiarlo y analizarlo. Muchas de las representaciones en Teotihuacán encontramos felinos de este tipo que sabemos que son pumas. ¿Por qué? Porque su cuerpo, pues el color anaranjado también y amarillento muy característico del puma, sin rosetas, y las manchas en el hocico, las manchas negras en el hocico y en las puntas de las orejas, y aquí no se ve, pero hay otras donde también en la punta de la cola nos están indicando que se trata de un puma. Y no cualquier puma, como vemos también aquí tiene un penacho de plumas y una corona que representa también los rayos solares, y en todo Teotihuacán tienen mucha presencia esta iconografía. Y está justo sentado en un banco, también no cualquiera se sentaba en bancos, no cualquiera lo representaban así, y era un atributo también jerárquico, ¿no? Y otra cosa interesante que acompaña siempre al puma es esta representación, que es una imagen de un corazón trilobulado, así se ha identificado. Hay gente que propone que es un corte transversal del corazón, y pues como decía Marco, ¿no? Siempre se ha conocido al jaguar y a los felinos como el come-hombres, el come-corazones. Varios de sus nombres indígenas en toda Mesoamérica significan eso, ¿no? El come-hombres, como Tecuán en náhuatl, significa come-hombres, y a veces hay otros en el que su significación es come-corazones. La que sigue. Y eso pues no nada más en Teotihuacán. En varios sitios mesoamericanos, en la misma ciudad de Teotihuacán, encontramos estas representaciones donde aquí sí claramente vemos que es un corazón con gotas de sangre asociado a las fauces del felino, pero en otros lados, como en Oaxaca, aquí no se ve, pero este felino está justo comiendo también un corazón y un símbolo de este tipo. Y en el área maya, en Chichén Itzá, pues es famosa esta representación del jaguar comiendo el corazón. O sea, es uno de los atributos que más se repiten a lo largo de la historia mesoamericana con relación a los felinos como sacrificadores, y de ahí los guerreros y las castas de guerreros que se identificaban con el jaguar y con los felinos como corazones y como los encargados de sacrificar a los cautivos de guerra. ¿Aquí sigue? Otra parte, en Teotihuacán vemos aquí muy claramente también como incluso morfológicamente las características del felino siendo esbelto, las manchas, como les decía, en la punta del hocico y en la punta de la cola, nos denotan la presencia del puma, y aquí asociado también a un personaje, ¿no?
¿Por qué también hablamos del puma? Si me das la siguiente, es que es importante no nada más a nivel artístico e iconográfico, sino a nivel de restos arqueológicos. En Teotihuacán se han encontrado muchísimos entierros, muchísimas ofrendas, en las cuales hay una gran cantidad de animales dispuestos ahí con diferentes atributos, ¿no? Uno de los entierros de la pirámide de la luna, que ya veíamos en el mapa cuál era, que estaba hasta la izquierda, esta es la que se ve aquí, es la del sol, y la de la luna es de donde se está tomando la foto. En esa estructura, el entierro número 6, pues se encontraron varias especies de animales ahí, ¿no? Águilas reales, pumas, jaguares, lobos, loberro, que es algo bien interesante, que es una cruza de lobo y perro, que los teotihuacanos hicieron explícitos, ya también jugaban a hibridar animales natural y simbólicamente, ¿no? Algo bien interesante. Y coyotes. La que sigue, por favor. Esta es una recreación que hicieron a partir de ese entierro, que estuvo expuesta en el Museo Nacional de Antropología en México, de este entierro, donde vemos pues toda la gama de animales y de artefactos rituales que fueron dispuestos nada más en asociación con una sola persona que estaba con las manos atadas, parece ser que era un cautivo, y este tipo de entierros se utilizaban para conmemorar una nueva construcción de alguna de las partes de la estructura o para conmemorar alguna fecha especial. Lo interesante es que aquí vemos a los dos pumas de cuerpo completo que se hallaron ahí en jaulas, ¿no? ¿Cómo supieron que estaban en jaulas? Porque encontraron las marcas de las jaulas y porque encontraron los coprolitos, ¿no? Las heces fecales de los pumas. ¿Qué nos quiere decir eso? Pues que los depositaron vivos a los animales, ¿no? ¿Qué nos quiere decir eso también? Pues que había un manejo, ¿no? ¿Cómo metieron a los pumas en las jaulas? Entonces, hay varias opciones. Sabemos que, por ejemplo, el llamado zoológico de Moctezuma no era un zoológico, sino era un albergue de animales que se iban a utilizar ritualmente y que eran manipulados desde crías, ¿no? Entonces podían capturar a la cría y se mantenía toda su vida en cautiverio para después ser utilizada ritualmente en algún momento especial. Pero eso ya se hacía desde 200 años antes de Cristo, ¿no? Entonces estamos hablando de una serie de pues cosas que no hemos estudiado incluso ni arqueológica ni etnobiológicamente, que pues sería interesante ver. Otro de los sitios del altiplano posterior a Teotihuacán, a la caída en el año 650 de nuestra era, Teotihuacán deja de ser el centro más importante y empiezan a surgir otros centros ya en un periodo posterior que se llama Epiclásico, en el altiplano central, y uno de ellos está en Tlaxcala, bastante cerca de ahí, que se llama Cacaxtla. La que sigue, ¿no? Está en el actual estado o departamento de Tlaxcala y es un sitio bien interesante porque combina cuestiones del área maya, el arte es maya, pero la escritura que tenemos, la escritura jeroglífica es totalmente teotihuacán. Están combinando dos áreas culturales, la que sigue. Ahí también hay varias representaciones del jaguar. Una de ellas es bien interesante y es un tema muy interesante también, ¿no? Que es el jaguar es el animal prototípicamente más empleado para combinarse con otros animales desde un principio. Y aquí en el Templo Rojo, como hay una escalinata donde representaron la serpiente emplumada y una banda acuática con representaciones del maíz, con las mazorcas como cabezas humanas y de cacao, pero hay dos animales que están mezclando los atributos del jaguar también, ¿no? El primero es un anfibio, un sapo, que si se fijan ustedes tiene manchas también de jaguar, y el otro es una tortuga o un felino con caparazón de tortuga, que están los dos pues en esta banda acuática, ¿no? Es algo bien interesante porque siempre el jaguar se mezcló con animales de este tipo. Como Marco ya lo señalaba, pues el jaguar es un símbolo del trueno, de la fertilidad, de la lluvia. Siempre las deidades en Mesoamérica que tienen que ver con la lluvia y el trueno son deidades que tienen atributos del jaguar, ¿no? Tlaloc en el centro de México siempre se vestía con un yelmo y ropas de jaguar, y en el área maya Chac pues también aparece a veces incluso como jaguar. Y eso pues ya también está presente aquí en Cacaxtla, dos animales acuáticos que comparten ese rasgo también con el jaguar, ¿no? Y aquí están mezclados simbólicamente. ¿La que sigue? Pero no nada más ellos. En el muro norte del edificio de ese sitio arqueológico vemos que un ser que está vestido como jaguar, haciendo alusión también a todo esto del nahualismo, está parado sobre una representación de la tierra, pero no la tierra como una serpiente jaguar, ¿no? Y aquí vemos, y aparte es un estilo como muy claro y muy único, Cacaxtla, ¿no? Y vemos cómo esta serpiente jaguar, este personaje que está vestido de jaguar, pero bueno, no exactamente de jaguar, ahorita vamos a ver para finalizar,
Está sosteniendo un atado de lanzas, de las cuales caen gotas de agua hacia esta serpiente de jaguar, de la cual brota una planta de maíz, ¿no? Nos está hablando de todo este complejo simbólico que tiene que ver con el jaguar y con la lluvia. Este muro al lado tiene una jamba, que es esta, ¿no? Aquí vemos también un personaje que está vestido totalmente de jaguar, está sosteniendo una olla con la representación de Tlaloc, de la cual cae agua, y con la otra mano está sosteniendo una serpiente que es el símbolo del rayo, y de su vientre están haciendo una planta de maíz. Entonces vemos cómo simbólicamente los sostenedores del mundo en sus 4 puntos eran la gente que con sus ollas derramaba el líquido para que lloviera en todo el mundo, pero con la serpiente producían también el rayo. La serpiente siempre ha sido también símbolo del rayo, y aquí vemos muy claramente cómo está asociado eso a la fertilidad. La que sigue. Hablando de los atributos híbridos entre el jaguar y otras especies, si comparamos estas dos imágenes que veíamos en la diapositiva pasada, vemos cómo en el muro norte, sí, son manchas de jaguar las dos, ¿no? Pero compararlo la anatomía, y eso es algo factible que podemos hacer como biólogos o como etnobiólogos, que es tratar de proponer identificaciones o reconocimientos de especies en el arte prehispánico. Vemos cómo pues, las características de este son muy diferentes a la de este, ¿no? Este tiene el hocico más largo, la nariz es mucho más diferente que en este, los ojos, los colmillos, si se dan cuenta, estos son más alargados y tienen, el colmillo tiene 2 incisivos adelante y este no. La oreja es mucho más larga que aquí. Todo esto nos hace proponer que esto es un cánido, pero manchado con las rosetas del jaguar. ¿Cómo podemos también verlo? En la que sigue, pues es una comparación, en la siguiente diapositiva, es una comparación de los cráneos, ¿no? Y eso es lo que vemos. Si ustedes ven un perro de lado, después del colmillo van a ver 2 incisivos adelante, lo cual no sucede con los felinos, ¿no? Entonces, eso sí nos puede hablar de esta, pues lo que veíamos, ¿no? El jaguar como sapo, el jaguar tortuga, el jaguar serpiente y el jaguar coyote o el jaguar lobo, que existe como nahual en la cerámica maya, el jaguar perro, ¿no? Y que es uno de los nahuales de los señores del inframundo, y que esto también es muy, muy maya. Y ya para finalizar, otra de las mezclas de los felinos con diferentes animales es este guerrero que aparece en Teotihuacán, que trae un escudo con la serpiente de la guerra al interior, con plumas, que está aparte también sonando o diciendo algo. Tiene un collar de conchas, bivalvas, y el cuerpo está cubierto por plumas o por escamas, y también tiene un espejo atrás. En la que sigue también vemos otra representación de este ser, el mismo tipo de conchas bivalvas y el cuerpo cubierto por escamas, ¿no? A veces podemos relacionarlo con el puma, pues porque vemos las características. Podría ser puma, podría ser jaguar, emplumado o escamado. En el área maya este ser aparece como serpiente, entonces puede ser que esto no sean plumas sino escamas. Y está asociado con llamas, está lanzando llamas de sus garras y diciendo un discurso súper complejo, ¿no? Como les decía, esto es escritura. En Teotihuacán no sabemos qué lengua se hablaba, entonces no se ha podido descifrar la escritura teotihuacana, pero aquí hay símbolos que tienen un valor fonético y que podríamos asociar con cosas. Esta es una flor, este es un ojo con un lirio acuático, este es el signo del año teotihuacano, el trapecio y rayo, otra flor, una concha. Cuando podamos saber qué lengua se hablaba y encontremos una especie de piedra roseta, podríamos empezar a descifrar. Hay muchas propuestas ya para leer la escritura teotihuacana, pero pues estamos viendo cómo el felino, el jaguar o el puma está antropomorfizado y no pues haciendo cualquier cosa, ¿no? Esta es una de las representaciones también más interesantes de este atributo del jaguar con el hombre, pero el jaguar pues no solo como una especie, sino en transformación y en contacto con otras animalidades, ¿no? La que sigue. Esta es la última que vemos. Aquí el jaguar sí en posición de felino, con las conchas ya no como collar, pero sí en la espalda, con estas líneas que son las mismas escamas que veíamos antes, pero en este caso no se alcanza a ver, pero está sosteniendo con una de las patas una trompeta de caracol que está emplumado y la está tocando, y es lo que también decía Marco, ¿no? El jaguar como, y lo decía Sagún en el siglo XVI, ¿no? El sonido del rugido del jaguar como sonido de trompeta, y aquí lo estamos viendo 100 años antes de que Sagún llegara a la Nueva España, ¿no? Y es el jaguar pues como símbolo del trueno,
en este caso asociado con un instrumento musical, que es un caracol, y con esta concluyo. Muchas gracias. Bueno, yo no voy a hablar específicamente de jaguar porque en el estado donde yo he estado trabajando no se ha encontrado de forma biológica, pero esto que les voy a platicar es parte de un trabajo más complejo que hicimos, que sería la etnozoología para los nahuas de la Huasteca hidalguense. Y bueno, la siguiente, por favor. En México hay 6 especies de felinos que se distribuyen casi en todo el país. En el estado de Hidalgo se tenían reportadas en la literatura solamente 5 especies, pero ahorita en el 2015 salió un artículo donde ya incluyen la distribución del jaguar para la zona. Nosotros nunca tuvimos una evidencia física de que el jaguar estuviera dentro de la zona para este grupo étnico. Sin embargo, estaba presente en todas las narrativas y en el uso medicinal, aunque bueno, jamás encontramos una evidencia, pero sin embargo se menciona constantemente. Estuvimos trabajando con varias personas en varias comunidades. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí les estoy marcando sería la parte de la Huasteca, y las comunidades en las que trabajamos son todas estas, que sería Tlanchinol, Zapelito Zatlán, Tepehuacán de Guerrero, Chapulhuacán, Atlapesco, Huautla, Yahualica, Calnali, Xochiatipan. Y los tipos de vegetación van desde bosques nublados hasta selvas medianas superenifolias o selvas altas. La siguiente, por favor. Bueno, todos los felinos para los... ¿Me pasas la siguiente, de favor? Ahí está. Bueno, todos los felinos para los nahuas de esta zona tienen un nombre en lengua náhuatl y en español. Por ejemplo, Yaguarundi, a ellos le dicen Sacamistle. Para leopardos pardalis, que sería pues el ocelote, y que a ellos le dicen Cuatecam. Cuametamixto quiere decir gato de monte. Este nombre no solo lo recibe el ocelote, sino también todos los gatos inferiores. Bueno, ellos les dicen gatos inferiores, que serían pues las especies de tallas medianas. Y el puma no tiene lengua, tiene su nombre en lengua indígena sería tecuani, o que hace rato Fernando mencionaba que este nombre pues incluso se recopiló desde la literatura prehispánica. Nosotros trabajamos con 14 cazadores y se tuvieron 41 registros de cualquiera una de las especies, donde el más utilizado pues era el margay, la onza, el yaguarundi con 15 registros. Como podemos ver, nosotros no tenemos evidencia física del jaguar, sin embargo estaba muy relacionado con las narrativas, sobre todo en esta relación de la cacería, de la relación humanos-felinos, y esta problemática de que a veces pues se consumen el ganado de las personas. La siguiente, por favor. Dentro de las categorías de uso tenemos pues las ceremoniales. Aquí es algo muy importante porque utilizan cualquiera de las 3 especies de felinos medianos, que sería el tigrillo, el ocelote y el gato montés. Hacen una especie de tamal como de este tamaño, pero como de 50 centímetros, y meten un ejemplar completo a ese tamaño. Se le llama tapatashtle y es un tamal de ofrenda, y normalmente lo hacen en una época específica del año, como para agradecer al señor del monte, que sería el dueño de todos los animales, y pedirle su autorización para poder cazar durante todo el año. Este ritual no lo hacen en todas las regiones de la Huasteca, solamente encontramos que lo hacían en una parte muy particular, donde estaba como más alejado de todas las carreteras, o sea, como que geográficamente estaba aislada la comunidad, y seguían realizando este ritual. Los felinos también son consumidos, ya sean fritos o asados o como en caldo.
porque dicen que bueno, también es un recurso alimenticio, entonces sería una pena matar a un animal exclusivamente para obtener pues colmillos, garras o pieles, sino que también pues lo pueden consumir. Para la medicina tradicional dicen que si tú consumes pues estos animales, también adquieres ese poder que ellos tienen. Entonces la gente dice, si quieres que tu hijo sea un buen cazador, que se mueva de un monte hacia otro, desde pequeño tienes que darle de comer al menos una sola vez cualquiera de estas especies. Está presente en estas enfermedades de afinación cultural. Sí tenemos fotografías y tuvimos acceso a las partes de estos animales donde los usan en diferentes rituales, sobre todo de protección, o cuando una persona fue dañada espiritualmente, bueno, se hace un tipo de limpieza con algún artefacto y esto se lleva el mal. Hay un comercio fuerte en la parte ornamental porque, bueno, también tiene ese uso ceremonial y la medicina, esta depilación cultural. Entonces hay un comercio, un tráfico de especies realmente. Y las piezas pueden ser pues bastante cotizadas, valorándose entre 30 y 100 dólares aproximadamente, depende qué especie sea. Y en la parte ornamental pues están usando las pieles, los dientes, las patas, las colas, lo cual deriva pues a un tráfico y a la venta de estas especies. Incluso observamos ejemplares vivos que los tienen de mascotas en buenas condiciones, pero pues sin embargo pues no es su ambiente natural. Aquí es donde está presente el jaguar bastante, porque dicen, bueno, si tú en alguna ocasión tienes la oportunidad de consumir jaguar, o tienes una piel o huesos o dientes, puedes adquirir pues ese poder que la especie representa para todos pues los mesoamericanos. Se elaboran instrumentos para diferentes rituales ceremoniales con las pieles de estos animales. Tiene una connotación que va más allá de simplemente elaborar el instrumento, porque dicen que estos, como andan en el monte, pueden llevar el mensaje que quieren transmitir a la hora de estar haciendo las ceremonias al señor del monte, y por eso exclusivamente tienen que ser de gato montés, que sería de Lynx rufus, o de ocelote. Y todos están presentes en cuentos y narrativas. Incluso aquí me gustaría comentarles, platicaba con unos chicos entre 12 y 14 años, y ellos tenían 11, 12 años cuando habían capturado a algún felino. Ellos decían que era un jaguar, pero ya por las medidas y la descripción que daba, pues era un tigrillo, pero aún así un niño de 10, 12 años que ya esté practicando la cacería de estas especies, pues nos habla de esa relación fuerte que tienen. Pero también deberíamos de evaluar la otra parte, la de la conservación, lo que nos comentaba la compañera hace un momento, ¿no? Porque podemos recopilar los datos, pero ¿qué está sucediendo realmente con la conservación de estas especies? Y si estas prácticas se siguen haciendo cotidianamente, pues es obvio que la conservación de estas especies se va a ver bastante afectada. El jaguar, en la parte de las narrativas, sobre todo se comentan lo que son los ataques de los jaguares a las personas, pero la gente tiene una concepción, no solo que el ataque fue porque tuviste mala suerte o porque el jaguar es una fiera que te devora, sino porque saben que los ecosistemas están fragmentados, que están bastante deteriorados y que los animales tienen que comer. Y que dicen, bueno, yo soy un animal también, pues es obvio que el jaguar piensa que soy comestible, entonces por eso se dan este tipo de ataques. En una comunidad muy cercana a la que nosotros ya no alcanzamos a llegar, pero es de otro estado, de otra provincia, capturaron un jaguar y nos comentaron que de las comunidades aledañas todo el mundo fue a verlo porque lo han escuchado, está presente en su tradición oral, pero sin embargo pocos lo han visto, y pues todo el mundo muy interesado a conocer a jaguar. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Bueno,
Yo aquí hice rápidamente pues un análisis de correspondencia para determinar cuál era la asociación entre las categorías de uso que se le están dando a estos felinos y las propias especies. Y como les comentaba, por ejemplo, en el caso del Lynx rufus, que sería el gato de monte, exclusivamente se está usando para elaborar estos artefactos musicales. El jaguar sería con la adquisición de esos poderes y está relacionado pues un poco con la narrativa, con la tradición oral. El puma exclusivamente con la tradición oral. Estos pequeños felinos que serían, bueno, más bien medianos felinos, que sería el jaguarundi, el tigrillo y el ocelote, juegan todos estos roles dentro de estas categorías. La siguiente, por favor. Aquí en este mapa podemos observar pues dónde están los puntos de las evidencias que tuvimos. Este sería el estado, lo que sería la zona de la Huasteca, que también esta zona es una zona cultural muy importante que se comparte con otros estados. La siguiente, por favor. Aquí vemos los tipos de vegetación. En general pues predomina lo que es el bosque mesófilo de montaña, que sería el bosque nublado, y los bosques tropicales. Entonces, lo interesante aquí es que se faltaría hacer como monitoreo del estado de las poblaciones de los felinos. Nosotros en campo también hemos visto bastante que hay algunas especies, sobre todo el ocelote, la onza, que sería el jaguarundi, no le afecta tanto lo que es la fragmentación del hábitat, entonces están constantemente pasando de un parche a otro sin ningún problema. Pero pues algunas especies grandes, como sería el puma o el mismo jaguar, desde luego que sí. Como les comentaba, nosotros no teníamos evidencias de jaguar, sin embargo ahorita en 2015 hicieron un trabajo para esta zona, unos ecólogos, y bueno, están viendo que también jaguar se distribuye de manera fácil entre estos parches de vegetación. La siguiente, por favor. Aquí les voy a hablar de un caso en particular, no pertenece a la zona de la Huasteca, pero aún es aledaña. Estos son bosques de coníferas y son mestizos. Y casualmente en campo encontramos que unas personas nos comentan que se comieron a un puma. Ellos le dicen león de montaña. Sucede que no solamente es como el simple consumo bueno, lo encontramos y hay que disfrutarlo, ¿no? Se organiza la comunidad para cazarlos porque dice que está habiendo bastantes ataques a sus animales domésticos. Entonces sale un grupo de cazadores, usan perros que ya habían entrenado para esto, lo capturan, llegan a la comunidad de regreso y hacen algo que se llama para nosotros barbacoa, que es como comida de fiesta. Lo que es la especie se prepara bien y se hace un hoyo en la tierra que ya está previamente calentado, se cubre con pencas de maguey y se cocina por varias horas ahí. Entonces cuando ya está listo el animal, cuando ya está hecha la barbacoa, lo sacan y toda la comunidad lo comparte, festejan que capturaron a estos animales, y entonces así, bueno, sienten también como esa adquisición de poder. Esto ya lo había presentado anteriormente en algún congreso, tal vez de los que nos conocemos ya lo habíamos visto, pero sin embargo consideré que es como importante, porque hay pocos registros en la literatura de consumo de felinos. Aquí en la zona del Chocó hay 2 registros de consumo de jaguar. En México solamente hay un registro de consumo de puma, pero de ahí aisladamente, bueno, al menos yo no he tenido acceso a esa literatura. La última, por favor. Bueno, como consideraciones generales, ¿no? Los felinos juegan un papel muy importante para los nahuas de la Huasteca hidalguense, seguramente también para otros grupos étnicos. Los nombres que se les siguen manejando en la actualidad en lengua materna pues siguen siendo los mismos que fueron documentados en la literatura colonial. Es necesario complementar la parte etnobiológica con aspectos ecológicos. Si nosotros estamos haciendo estos trabajos muy puntuales, lo más deseable es que también hagamos la valoración del estatus de las poblaciones para evaluar si realmente los usos y los manejos que la gente le está dando a diferentes especies tienen un impacto
en la población de estos. Un ejemplo me gustaría citarles es que hay una reserva muy cerca de la zona donde yo estuve trabajando y estuvieron valorando lo que son el hábitat y los hábitos alimenticios de puma y de jaguar. También esta zona está bastante fragmentada, es selva mediana superenifolia, y dicen que en realidad el jaguar y el puma están pasando de un parche a otro sin afectarles. Pero ahí los ecólogos sí incluyeron el papel de la gente. ¿Qué estaban haciendo? Como es una reserva, pues está prohibido cazar. Normalmente pues la gente lo hace aunque esté prohibido, pero en este caso tienen cierto apego a estas especies y no están cazando presas más pequeñas de las cuales estos se están alimentando. Entonces yo creo que en la etnobiología nos falta como complementar esta parte para saber qué realmente esté pasando. Y bueno, debemos de fomentar la conservación de estas especies, que son especies tope, lo cual puede funcionar como esta especie bandera para la conservación de otras. Y bueno, eso es todo. Gracias. Tengo un gran agradecimiento con los organizadores de este congreso al haberme invitado a presentar un tema que para mí es realmente estratégico y fundamental en mi vida. Desde que tuve oportunidad de entrar por primera vez en contacto con un jaguar en un sitio realmente sorprendente como el que ustedes van a ver, y sobre todo dándome la oportunidad de iniciar una larga investigación que aún no culmina. Este tema pocas veces lo he tratado porque, a pesar de que ya tengo buenos años en el proceso de investigación, todo lo que allí ocurre y existe es demasiado importante para Colombia, y todo el alcance de la investigación ha estado sujeta permanentemente a un gran sigilo de parte mía, como parte de mi compromiso personal con este sitio, hasta que no tengamos unas condiciones apropiadas para conservarlo y protegerlo. Sin embargo, dada la insistencia de los organizadores de presentar algo aquí sobre este sitio y este tema, voy a tratar de hacer un muy rápido recuento de lo que significa Chiribiquete para el mundo. Primero que todo, este es un parque nacional en la actualidad que tuve oportunidad de declarar en el año de 1989 como el parque nacional más grande en ese momento de Colombia. Hace exactamente un año y medio logramos otra tarea titánica, que fue ampliar la superficie de este parque a casi más del doble de lo que había tenido yo oportunidad de hacerlo en la primera oportunidad en el año 89. Como ustedes pueden ver, la serranía de Chiribiquete es una formación muy particular. Este realmente es uno de los tepuyes o formación tepuyana más occidental del continente. Es decir, que a pesar de que su formación sea muy antigua y muy asociada enteramente a los criterios y fundamentos de base geomorfológica del escudo de las Guyanas, de la formación Roraima, está enclavado en un extremo muy occidental
del continente y está fabulosamente cercano a la cordillera de los Andes. Por tal motivo es el tepuy más occidental que tenemos hoy en el continente. Ustedes pueden ver allí la fotografía, las imágenes cartográficas donde ubicamos precisamente esta formación tepuyana de 300 kilómetros de extensión, orientada con un buzamiento básicamente norte-sur y tiene la particularidad de estar enclavada en el centro absoluto de la Amazonía colombiana. Siguiente. Como si fuera poco, pues hoy está localizado en uno de los sitios más singulares de la hilera amazónica del continente, puesto que esta región, este territorio y en particular este parque nacional puede considerarse sin lugar a dudas uno de los sitios más intactos del continente, donde la mano del hombre aún no ha intervenido y es muy poca precisamente la afectación que tiene esta extensa área, que por supuesto es mucho más amplio que los límites actuales del parque, que aparece señalado en esta órbita roja, con los nuevos límites de esta unidad de conservación. El paisaje, heredado de una gran cantidad de procesos geoevolutivos, biogeográficamente hablando, nos muestra muchas de las huellas y de las evidencias de los procesos geológicos que han acontecido en esta parte del territorio colombiano. Es un tepuy muy particular porque no es tan alto como los otros tepuyes de las Guyanas, de Venezuela y de Brasil, pero es el más largo, es el más extenso, es el más bajo y es el más occidental, como ya lo mencionábamos, y tiene una particularidad especialmente importante por el grado de intangibilidad que tiene en este momento. Siguiente. Todas las fotografías que ustedes están viendo hacen parte de la parte superior de la serranía, que está a 1000 metros de altura sobre el basamento amazónico que lo rodea, y está también en una zona de transición, o por lo menos muy cercana al ecotono de las sabanas naturales de los llanos orientales de Colombia y Venezuela, y por supuesto de la hilera amazónica en su totalidad. Este sitio tiene también unos elementos que han sido estudiados en los últimos años, a pesar de las grandes dificultades que presenta o representa el poder acceder afortunadamente a él. Sin embargo, desde 1990 empezamos las primeras expediciones. Tuve oportunidad de haber realizado 3 expediciones en el 90, 91 y 92, que fue prácticamente la última que se hizo, y este año iniciaremos precisamente en 26 días la 4ª expedición preparatoria de la última que realizaremos el primer trimestre del próximo año, antes de lograr uno de los propósitos al cual le hemos dedicado un gran esfuerzo en estos años, y es poder lograr la nominación de Chiribiquete como Patrimonio Mixto de la Humanidad. ¿Eso qué significa? Que vamos a tener una de las 17 áreas en el mundo consideradas patrimonio excepcional en el tema natural y cultural al tiempo. Solo hay 17 en este momento en el mundo. Parte de lo que tuvimos oportunidad de encontrar en las expediciones, amén de todo el valor excepcional en términos biológicos, en endemismos y en toda su realidad, obviamente ecosistémica, sobre lo cual no me voy a referir
acá por razones de tiempo, tuvimos oportunidad también de encontrar uno de los patrimonios arqueológicos más singulares del continente. Voy a tratar en los minutos que me quedan de poder dar por lo menos una mediana idea de lo que esto significa, pero especialmente de poder mostrar a ustedes la relación que existe entre este patrimonio cultural y el concepto de jaguaridad, que entre otras cosas es el primero de América. Tenemos acá, y quiero que miren muy bien estas imágenes, un elemento que a mi juicio es articulador de la conceptualización prehispánica, indígena, de lo que llegó a significar Chiribiquete en el concierto cosmogónico y en el concierto cosmológico de la visión prehispánica. Estos símbolos, y en particular la forma como se disponen, están muy relacionados con el carácter fundamental de la identidad de Chiribiquete. Aquí estamos observando un elemento circular dividido por una cruz o por una X con 4 círculos concéntricos con punto en la mitad, que entre otras muchas cosas y de antemano es una representación solar felina. Al otro lado tenemos nuevamente la representación de 4 elementos que están por alguna forma supeditados, suspendidos en una estela que, como vamos a ver, tiene una importancia fundamental y estratégica en los mitos de una muy buena parte de las comunidades indígenas amazónicas hasta nuestros días. Siguiente. Una de las principales características que vine a descubrir con el transcurrir del tiempo a partir de los símbolos que estábamos mostrando anteriormente, es que la serranía de Chiribiquete, enmarcada en el círculo rojo, está aterradoramente dividida por la mitad por la línea ecuatorial del planeta. En otras palabras, Chiribiquete es atravesado por la mitad del mundo. Y eso aparentemente no fue una circunstancia gratuita ni azarosa, que los indígenas que tuvieron la responsabilidad de empezar una tradición cultural en este sitio no hayan tenido en cuenta. De hecho, toda la iconografía más importante que vamos a encontrar en Chiribiquete y en múltiples sitios del continente está relacionada con esta condición que sirve de base para una primera aproximación al entendimiento del sitio de origen. Cuando uno va a la serranía del Chiribiquete, a la mitad precisamente de intercepción entre la serranía y la línea ecuatorial, se encuentra con este punto. Ustedes pueden ver ahí, lo pueden observar en cualquier imagen Google, es el punto 0000, y en ese sitio hay esta estructura natural de la serranía, que es una especie de U y un círculo en la mitad. Todo esto, por supuesto, es una formación natural, pero esta formación se repite en múltiples manifestaciones pictóricas y petrográficas del territorio y en buena parte de la zona norte del continente suramericano. O sea que aquí, de alguna manera, estamos viendo una forma muy interesante de aproximación al entendimiento de que Chiribiquete en sí mismo es un gran geoglifo,
por sus características especialmente cosmológicas. Llama mucho la atención la representación solar en todos ellos, y especialmente cuando uno compara estas imágenes frente a los mitos de origen amazónico de una gran cantidad de culturas en la actualidad, por no mencionar las del pasado, se encuentra con una descripción realmente sorprendente. El mito de origen indica que el Padre Sol busca el sitio donde establecer los elementos de la naturaleza y al hombre en un sitio particular que busca reiteradamente desde su canoa cósmica, que es la Vía Láctea. En otras palabras, el Sol se monta en la Vía Láctea y con su lanza o bastón va buscando el sitio hasta que finalmente lo encuentra. Y la descripción en los mitos de ese sitio son precisamente los que nos dan las claves de por qué ese sitio puede ser Chiribiquete. Mencionan los mitos que encuentra el Padre Sol este sitio en particular en el único sitio donde al mediodía su bastón o su báculo no produce sombra. Necesitaba ese sitio especial para poder vertir todo su poder seminal sobre la superficie. Y no hay ningún otro sitio en el planeta donde no se produzca sombra, excepto sobre la línea ecuatorial del planeta. O sea que esta representación del Sol con las lanzas buscando el sitio es muy reiterada. Y tiene que ver con la primera imagen que les mostré de los 4 soles levitando sobre una estela, que es la canoa cósmica, y tiene que ver con la representación de lo que yo llamo ahora la cuatripartición, que es el símbolo más importante de los arquetipos que hemos encontrado en Chiribiquete y que tiene toda una relación precisamente con este lugar. Curiosísimamente, en Chiribiquete hemos encontrado hasta el momento 4 oquedades, 2 en cada uno de los diferentes hemisferios del planeta, de tal suerte que cada uno de estas grandes oquedades, que son desprendimientos producidos por la erosión natural, han generado estas formas que fueron interpretadas seguramente por estos pueblos cazadores-recolectores que iniciaron la tradición de la jaguaridad en Chiribiquete como la demostración del mito de origen. En otras palabras, estamos viendo la huella dejada por el báculo o la lanza del Sol, del Padre Sol, sobre la tierra, y el sitio donde eyaculó por primera vez el Sol para generar su primera creación, que según los mitos fue la luna. Y aquí viene la parte más interesante de la historia. En muchos de los mitos, no en todos, pero en muchos de los mitos, además de estas precisiones, hemos encontrado un hecho realmente maravilloso. El hijo, o mejor dicho, perdón, la hija del Sol, que es la luna, salida del primer orificio, que bien puede ser cualquiera de los 4 que hay en Chiribiquete,
comete conjuntamente con el sol, o realmente es el sol el que comete un acto que está marcado en la conciencia de cualquier cultura y por supuesto no pasa desapercibido para las culturas amerindias, y es el acto del incesto. Ampliamente castigado en todas las culturas, pero el mito relaciona ese primer acto de incesto con la luna, cuyo resultado final, es decir, el hijo del sol y la luna, es ni más ni menos que el jaguar. Por eso los jaguares son seres sobrenaturales que están investidos del poder seminal del sol y del poder de fertilidad de la luna, que representa todo lo femenino, y está ataviado con los atributos característicos de estas dos representaciones cosmológicas en casi todas las culturas amerindias del continente y del mundo, pero en este caso particular. Por eso los jaguares, aquellos que han tenido la oportunidad de verlos con detenimiento, tienen amarillo por encima, blanco por debajo. Atributo solar masculino, atributo femenino y lunar. Y eso habla ya de todo lo que va a significar los atributos del jaguar de ahí para adelante. Ya me están haciendo aquí señas de tiempo, entonces voy a correr. Vean ustedes los 4 soles que están representando los 4 orificios de Chiribiquete, sentados sobre la estela de la Vía Láctea, que es la canoa cósmica. Aquí tenemos una forma de representar ese atributo particular de Chiribiquete, y ojo, porque esto es un elemento metatónico permanente en América prehispánica para representar el poder solar felino. Y como si fuera poco, tenemos representaciones de la cuatripartición de múltiples variaciones, todas ellas haciendo alusión al elemento circular y solar, que son también las manchas del jaguar y las garras del jaguar, asociado a todos estos elementos en reiteradas expresiones pictóricas que son realmente sorprendentes. Siguiente. Esta es la representación de la cruz o de la X, que es también un elemento muy característico de los arquetipos de Chiribiquete, en donde vemos la representación de la cruz con la estilización de las garras del tigre. Y esto hace alusión a uno de los elementos más importantes, pero especialmente más antiguos de la jaguaridad en América prehispánica. Está haciendo alusión al salto del tigre, que es la representación chamánica más importante del viaje trascendente de la conciencia chamánica. En este salto, el jaguar expresa el atributo más importante de su poder, porque está ya prácticamente encima de la presa. Es el momento de mayor expresión de capacidad, de empoderamiento y de todos los atributos que esta gente de Chiribiquete empieza a plasmar en miles y cientos de rocas de una forma muy importante. Notemos acá, por ejemplo, que las malocas actuales en buena parte de las culturas amazónicas reflejan también esa condición de la X, o lo que llaman los arqueólogos también el ícono del reloj de arena, que no es otra cosa sino la representación del salto del jaguar en su expresión de mayor poder. Y esto es un atributo inicial al concepto de vuelo chamánico. Siguiente. Muchos de las pinturas de Chiribiquete nos hablan
de un pasado magistral, majestuoso, único, del cual no conocemos absolutamente nada. Si hay algo que me aterra en estos 25 años de estudios que hemos adelantado con el arte rupestre de Chiribiquete o el paleoarte, porque ahorita vamos a ver la edad de estas pinturas, es que lograron plasmar de una forma muy realista muchas de las expresiones y de los atributos del comportamiento humano y animal en este sitio de Chiribiquete, que para muchos indígenas es la gran maloca del cosmos. Fíjense ustedes en uno de los elementos que a mí más me ha apasionado en estos últimos años, y es la representación del tajalí, que es uno de los elementos de indumentaria más importante de todos los grupos amazónicos. Es prácticamente exclusivo de los grupos amazónicos. Pero muchos de estos grupos, con el transcurrir de los siglos, salieron de la Amazonía, y uno puede ver hoy infinidad de grupos en América que guardan este atributo como un elemento muy certero. Este elemento es, a juzgar por toda la investigación, nuevamente un código de representación de la cuatripartición, que muestra precisamente atributos fundamentales asociados al poder solar y lunar. Si ustedes pueden ver, los indígenas que se lo ponen en la actualidad claramente identifican el equilibrio que les genera esa indumentaria, con símbolos y representaciones simbológicas muy importantes, que vienen asociados, por supuesto, desde tiempos inimaginables en las pinturas de Chiribiquete. Aquí tenemos nuevamente la representación de la X, de la cuatripartición y de ese poder del cual les he estado hablando. Para muchos grupos amazónicos, en la actualidad, esa indumentaria genera los elementos masculinos y femeninos del equilibrio que debe haber en todas las personas, del bien, del mal, del blanco, el negro, y de todos los demás elementos que, combinados sustantivamente en igualdad de proporciones, generan el equilibrio, que es el atributo más importante del jaguar. Esa tarea fue encomendada por el Padre Sol al jaguar, mantener el equilibrio del mundo. Y esa es la tarea que muchos grupos indígenas aún ven en la figura del jaguar. Siguiente. Tenemos aquí una de las representaciones del jaguar más antiguas de la cual se tenga existencia. Esta representación está asociada a una de las fechas más antiguas que hemos logrado determinar en las excavaciones arqueológicas de Chiribiquete, pero llamo la atención sobre la particularidad de que este jaguar, que muestra los atributos característicos de la jaguaridad desde momentos inmemoriales, está nuevamente en posición de salto. Es el salto jaguar. Es la primera representación del trance chamánico por excelencia. Y tiene aquí los atributos de las medias lunas y los atributos de los círculos solares, que son los elementos característicos que equilibran el cosmos y la vida en general. Ya habíamos hecho ver el papel que tiene la coloración de un jaguar en las representaciones cosmológicas y míticas, y nos vamos a una serie de detalles fundamentales. La representación de el hombre, del atributo antropomorfo en Chiribiquete,
La más antigua está precisamente asociada con esta imagen, un cuerpo con brazos desplegados y extremidades desplegadas. Y este es un atributo que se va a mantener durante siglos en Chiribiquete de una forma muy contundente. A medida que pasa el tiempo, estas figuras se van complejizando mucho más, perpetúan las primeras imágenes tradicionales, pero están acompañadas de fases posteriores de la representación humana, como ustedes pueden ver, cada vez más completa. Lo interesante acá es que esta representación humana, siempre con los brazos extendidos hacia arriba, es un atributo solar. Me dicen que tengo que terminar, vamos a dejar acá, en algún otro espacio buscaremos la forma de terminar la conferencia. Bueno, buenos días, muchas gracias, para mí es un honor estar aquí y quiero públicamente agradecer al doctor Carlos Castaño, de quien escuché por primera vez la palabra jaguaridad, y bueno, ya se lo dije en privado, pero me quiero decir en público, pensé que él estaba loco, y regresé a México y encontré la jaguaridad, entonces me contagió de lo que no sabía en ese entonces definir, y que aquí me queda muy claro, es una de las grandes enseñanzas del Congreso, la cuestión del sentipensar. Oceloyotl, corazón de ocelote, y Tepeyolotl, corazón del monte. La jaguaridad mesoamericana desde el perspectivismo amerindio. Muchas enseñanzas desde Sudamérica para Mesoamérica. La siguiente, por favor. Este es un jaguar real, vivo, vive en Oaxaca, es hijo de una jaguara y un jaguar silvestres, y es la primera vez que se encuentra en cautiverio, que nace en cautiverio un jaguar que no tiene consanguineidad, y entonces es una esperanza para la conservación in situ ex situ de los jaguares. Mi nombre es Marco Antonio Vázquez Dávila, al ratito les doy mi correo electrónico. ¿En qué piensan los jaguares? ¿Cómo se ven en el mundo? ¿Cuál es la esencia del jaguar? Estas preguntas no caben en las inquietudes cognoscentes y raciocéntricas, otra palabra que aprendí en Colombia, de ecólogos y biólogos de tradición occidental. Pueden ser respondidas por epistemologías amerindias que han convivido con este magnífico ente por miles de años. La siguiente, por favor. Bueno, el perspectivismo y la animalidad no lo vamos a tratar aquí, son productos o asuntos de cursos completos, pero cuando encuentro datos con Chontales y con Benechon, al ratito les voy a platicar de esto, recurro a la teoría fundamentada. En campo encontré cosas que no me había esperado encontrar y tendré que explicármelas regresando nuevamente a revisar a los maestros. Entonces Eduardo Viveiros de Castro y Tim Ingol nos ayudan para conocer la esencia del ser felino en Abya Yala. Entonces el perspectivismo es el ser, pensar, estar en los zapatos del otro, incluyendo al ser humano y a los demás elementos del cosmos, plantas, animales, hongos, ecosistemas, agua, roca. Las aguas están vivas, las piedras también. Lo he comprobado con zapotecos y con santeros de Cuba, donde las piedras de Yemayá, por ejemplo, van creciendo año con año. Y la animalidad es esta cuestión de reconocer que así como existe una personalidad para esta especie en particular, Homo sapiens sapiens, tenemos que reconocer que existe también personalidades, cualidades que caracterizan a cada uno de los otros elementos de, cuando menos, el reino animal. Pues desarrollé un diálogo de saberes. Tampoco sabía que existía eso cuando hice trabajo de campo, lo empecé hace 30 años, y resulta que publico, vivo, convivo, sufro con las personas de los Yoko Jiniko, que es un nombre muy hermoso, significa los hombres verdaderos, Yoko Ishikok, las mujeres verdaderas,
y Yocotano, los hombres de la verdadera palabra, viven en Tabasco, es una cultura anfibia y allí tienen como deidad principal de la agricultura a un jaguar. Y los Beneshon, esos son otros entes también maravillosos, son los hombres de las nubes, cuando se originan más o menos que en el cielo, en el supramundo, y cuando bajan en forma de agua, pues se convierten en humanos. Esto complementa lo que nos dicen los mayas chortís del siglo XVI, que dice que el agua es una serpiente que sube al cielo para caer. Entonces he tenido la gran fortuna de trabajar con estos dos grupos étnicos, con personas nativohablantes. Entonces con ellos encontré cosas particulares que les voy a platicar al ratito, y eso me sirvió de base fáctica para interpretar representaciones prehispánicas, fuentes coloniales y etnográficas sobre la etnoecología del jaguar. El enfoque en particular que yo empleo es el de la etnoecología, el de tratar de entender, conocer el cosmos, la cosmovisión, el corpus, los conocimientos y las prácticas de grupos sociales con el ambiente particular en los que ellos han coevolucionado. Y también ofrecer una primera configuración de animalidad del jaguar o jaguaridad en Mesoamérica. Entonces, pues nuevamente, gracias por haber traído a Raigel Dolmatov con nosotros a través del doctor Carlos Castaño. Bueno, hay una interpretación de representaciones prehispánicas y fuentes coloniales. Yo sé que Fernando va a hablar sobre esto, entonces solamente quiero mostrarles una tumba de Monte Albán, que es en donde yo vivo, en Oaxaca, con grafitis o pinturas naif de jaguares, que me parece maravilloso, ¿no? De sacralizar y este ente sagrado. Está en los dinteles y en el frontispicio de una tumba, y entonces adentrarnos en esta profundidad histórica me parece sumamente importante, que además pues sabemos que jaguar significa inframundo. La siguiente, por favor. Pues tratando de hacer un diálogo de saberes, incluso con los biólogos o algunos incluso que han caído en el cientificismo, tenemos que platicar con todo el mundo, ¿no? Tender puentes de diálogo. Entonces, la ecología del comportamiento de los animales, anteriormente conocida como etología, pues nos sirve de base. Tendremos que conocer de cerca cómo se comporta el jaguar para poder posteriormente interpretar la etnoecología del jaguar. Vamos a esperar un poquito, sí, si hay algún restablecimiento, porque, bueno, estoy muy nervioso y no me lo sé de memoria todos, pero aparte de eso les voy a mostrar un texto colonial que me parece maravilloso, y en ese sí necesito la ayuda de los orishas para que esto se me trae. Bueno, ¿esperamos? O empiezo a pasear como jaguar enjaulado. Bueno, vamos a esperar un momentito. A lo mejor sí adelanto. Bueno, ya no adelanto. Es maravillosa la interpretación de Aldiveros, y es muy amazónico, y yo le comentaba a Carlos que eso he aprendido aquí, que los antropólogos de Colombia, de Sudamérica, le creen a las personas con las que están trabajando, y en el caso de la etnografía mesoamericana hay algunos problemas de creer que eso son creencias de parte del antropólogo. Entonces, la ecología del comportamiento es una disciplina de la biología occidental que estudia la conducta de los animales, y anteriormente se conoce como etología. Ahora, sí quiero con calma ir describiendo o mostrándoles lo que en el siglo XVI, de manera muy temprana, personas hablantes del náhuatl le dijeron a Sagún sobre ente jaguar. La siguiente, por favor. El tigre anda y vive en las sierras y entre las peñas y riscos, y también en el agua. La siguiente. Es noble y dicen es príncipe y señor de los otros animales.
y es avesado y recatado y regálase como el gato y no consiente trabajo ninguno y tiene asco de ver cosas sucias y hediondas y tiénese en mucho. Y como crece se va manchando y crecen en las uñas y agarra, crecen en los dientes y las muelas y colmillos y regaña, muerde y arranca con los dientes y corta, gruñe y brama, sonando como trompeta. El tigre blanco dicen que es capitán de los otros tigres y es muy blanco. La propiedad del tigre es que come animales, como son ciervos y conejos y otros semejantes. Y es regalado, y no es para trabajo. Tiene mucho cuidado de sí, báñase, y de noche ve los animales que ha de cazar. Tiene muy larga vista, aunque haga muy oscuro, y aunque haga niebla, ve las cosas muy pequeñas. Cuando ve al cazador con su arco y saetas, no huye, sino siéntase mirando hacia él, sin ponerse detrás de alguna cosa ni arrimarse a nada. Luego comienza a hipar, y aquel aire enderézale hacia el cazador a propósito de ponerle temor y miedo, y desmayarle el corazón con el hipo. Y el cazador comienza luego a tirarle, y la primera saeta, que es de caña, toma el tigre con la mano y hace a pedazos con los dientes, y comienza a regañar y a gruñir, y echándole otras saetas, hace lo mismo. Los cazadores tenían en cuenta que no había de tirar al tigre más de 4 saetas. Esa era su costumbre o devoción. Y como no lo matase con las 4 saetas, luego el cazador se daba por vencido, y el tigre luego comienza a enderezarse y a sacudirse y a relamerse. Hecho esto, recógese y da un salto como volando, se arroja sobre el cazador, aunque esté lejos 10 o 15 brazas, no da más de un salto. Va todo, no recuerdo la palabra, como el gato, va todo erizado, como el gato contra el perro. Luego mata al cazador y se lo come. La siguiente. Aquí está lo triste. Los cazadores diestros, en echando la primera saeta, si el tigre la hizo pedazos, toman una hoja de un árbol de roble o de otro árbol semejante e híncala en una saeta y tira con ella al tigre. Y la hoja, puesta de esta manera, hace ruido, así como cuando va volando una langosta, y cae en el suelo a medio camino o cerca del tigre. La siguiente. Con esto se divierte el tigre y a mirar la hoja que cae, y luego la saeta, y llega la saeta y pásale o hiere, y luego el tigre da un salto hacia atrás, y tornando a caer en tierra, tórnase a sentar como estaba antes, y allí muere sentado sin cerrar los ojos, aunque está muerto, parece vivo. Bueno, este es el texto del siglo XVI, muy temprano, que recoge Sahagún de conocedores nahuas. En esta zona central de México no estaban los jaguares, estaban en la zona muy cercanas, pero más bien costeras, muy tropicales. Entonces este para mí es una manifestación de jaguaridad increíble, que ya existía antes de que inventásemos la palabra, ya existía, ya estaba allí sin saber que estaba allí. Entonces esta otra partecita es ya la etnografía, ¿no? Entonces en estrecha convolución con los pueblos mesoamericanos, la esencia del jaguar se descubre en múltiples aspectos bioculturales de saberes y prácticas ancestrales. En su manifestación como oceyolotl o corazón de ocelote, el jaguar es el prototipo de la valentía, del cuidado de sí y del respeto al ambiente. El arquetipo en la taxonomía de los depredadores. Esto es muy interesante porque la palabra jaguar, por ejemplo, hay jaguar de agua, que es la nutria, hay jaguar de espinas, que es el puercoespín, jaguar de miel, que es el oso hormiguero, etc. Entonces la palabra jaguar aparece en todas las lenguas mesoamericanas como el arquetipo de todos los depredadores. Y también es un referente esencial en los ciclos bioculturales del tiempo, del territorio, la cultura y la sociedad, y también es la representación del cielo estrellado, del agua y del trueno. Entonces esta piel de jaguar es el cielo estrellado,
agua, por la cuestión que él es acuático, el dueño del inframundo, y también la cuestión del trueno por la cuestión del rugido. Ahora, como Tepeyotl, o corazón del monte, es el guardián de las semillas corazón, que es la esencia de todos los seres que habitamos en la tierra. Él está en un lugar que es el monte, y él es el corazón del monte, y él allí tiene todas las esencias de todo lo vivo. Es lo que nosotros llamamos almas, son las semillas corazón, y no solamente están los animales, y él es el guardián de los animales, sino es el guardián de todo lo que se mueve en el cosmos. En Tamulté de las Sabanas, donde yo viví, él es el héroe civilizador que nos enseñó la etnoagroecología, expresada en los policultivos de maíz y también en las huertas, de la pesca, la caza y la recolección. Entonces él es Cantepec, que significa Can, Tep, Ek, amarillo cubierto por negro, o Can, cielo, Tep, cubierto por Ek, estrellas. Entonces en ese nombre, tratando de entender ese nombre, encontré jaguar en fuentes coloniales. Hay la danza del jaguar que se ocurre en la montaña de Tamulté, que es un pequeño cerrito, y allí estaba el jaguar. Bueno, yo creo que una expresión de este gran ente es que no solamente es jaguar, sino es todas las cosas. Por eso estoy poniendo un puma aquí. También está allí en Yaguarzó. Desafortunadamente, tanto las epistemologías amerindias como el ente jaguar, que han convivido por miles de años, se encuentran en peligro. Es el momento de recordar y reactivar nuestra animalidad, humanidad, ¿no?, en este momento. Entonces la herencia del jaguar nos toca ahora empezar movimientos bioculturales para una conservación integral. La siguiente, por favor. Y bueno, con la antigua palabra oceloyotl, de ocelote jaguar, y yotl, corazón, puede ser yotl, corazón. Los nahuas se referían a la valentía, braveza, grandeza, una virtud indispensable de los guerreros. La siguiente. Esta palabra nos llega a través de fuentes del siglo XVI, luego a través del diccionario de Remis Simeón, y después Miguel León Portilla en 1972 la traduce al castellano, García Quintana en el 74 profundiza, Javier Nogués en el 89, Adela Fernández incluye la palabra en el diccionario de voces nahuas. Fue la primera vez que yo lo encontré, y entonces hice la genealogía de dónde aparece. La siguiente. Y entonces aquí le voy a pedir a Rafael, o tú, Fernando, ¿te podrás? A ver, Rafael, si nos lee esta frase en náhuatl, que es profunda, es ya con esta diapositiva casi termino, y yo la leo en español. Sahuel Otimaliu. Así, lo voy a leer de aquí de la pantalla porque está incompleta ya. Sahuel Otimaliu. Sahuel Onchamahuac. In Cuauhyolt, in Ocelot, San Iwan, San Isemel, in Nitzon, Cuauhtehuas, in Tetloc, in Tenahuac. Muy henchida, muy engrandecida, y le daré tranquilamente, pacíficamente, para que vivas junto a la gente, entre la gente, la calidad del agua, del águila, la calidad del tigre. Entonces, esto es la herencia de los abuelos jaguares. Con los Beneshol, con el jaguar de luz, yo fui a las dos piedras donde están los abuelos jaguares, que los zapotecos, estoy emocionándome, llevan a los niños a presentarle a los abuelos jaguares, que es en el río, los nenes humanos, ante dos grandes piedras que son los jaguares, que delimitaron todo el territorio de los zapotecos. Esa es la herencia y la dinastía del jaguar. La siguiente. Muchas gracias.